programa de hoy día se trata de un boliviano, de un artista, un guitarrista que se llama Alfredo Domínguez. Alfredo Domínguez, el gran Alfredo Domínguez. Voy a decir que estoy siempre hablando de Bolivia, pero acá se trata de un artista universal, y encontré yo, y también está muy ligada con la historia de Chile por una persona muy importante por la historia de la música de Chile, Violeta Parra. Porque hay que contextualizar un poco quién es Alfredo Domínguez para que se ponen en su historia, en su trayectoria. Empezamos por la canción Run Run se fue para el norte. Ya nos recordamos que Gilbert, el pueblo de la Violeta, se fue por Bolivia. Y el pueblo suizo. Pueblo suizo, ya. Y se va a encontrar con diferentes músicos, va a crear su grupo, los Jairas, pero también va a encontrar Alfredo Domínguez, un excelente guitarrista. Y tenemos la oportunidad, tú tienes la grande oportunidad de hablar con la viuda de Alfredo Domínguez, Gladys Cortés. Bailarina ella. Sí, bailarina. Tú la encontraste en el stage de música andina de Sagarnaga, que se pasa acá en Francia y en Bretaña. Y la ocasión de hablar sobre muchos temas de su vida de Alfredo Domínguez y también de descubrir cosas sobre la historia de Violeta Parra y el contexto en el cual toda esta música se creó. Empezamos directamente con una pieza instrumental de Alfredo Domínguez que se llama Villancico y que una pieza que empezó el disco concepto Juan Cotipa, que él creó, que es la vida y muerte de un indio en los Andes. Y vamos a empezar por el primer tema de este disco, Villancico. Fue Villancico, primer tema del álbum Vida, Pasión y Muerte de Juan Cotipa, un disco muy bueno que cuenta la vida de un indio en los Andes, de su vida a su muerte. Y vamos a escuchar ahora el testimonio de Gladys Cortés, que nos va a contar los principios en la música de Alfredo Domínguez. Él empezó en La Paz me acuerdo, lo primer lugar donde empezó a tocar fue la radio El Cóndor en unas emisiones de mediodía. Y le pagaba, no le pagaba mucho. Después hacía un poco de, ¿sabes?, de publicidad y además no tenía guitarra propia. No tenía guitarra, entonces tenía que prestarse de alguien para ir a hacer la tal publicidad y ponerle esto y todo eso. Entonces, entre los amigos tupiceños, porque en esa época en Tupiza no hay lo que hay ahora, la universidad descentralizada, ¿no?, en todas las provincias, no había eso, así que
toda la gente salía a estudiar o a la Argentina o a las universidades de Tarija, Sucre, La Paz, Oruro, así. Entonces había muchos estudiantes y mucha gente que se conocían entre ellos. Entonces ahí podía conseguir a alguien que le prestara la guitarra. Todo el mundo sabía que él no tenía guitarra, que él no tenía trabajo, que él había conseguido trabajo, que él había tocado en tal parte, en fin, todo el mundo sabía todo en nuestro ambiente, ¿no? De residentes del sur, residentes tupiceños. Y entonces llegó de ese año 63, me parece, llegó la fiesta de Tupiza, que es el 7 de noviembre, y que los residentes siempre nos reuníamos para festejar. Y se tocaba, se cantaba, se bailaba sobre la escena, se hacían discursos, poemas y todo, ¿no? Y entonces Alfredo estaba invitado para tocar ahí. Y tengo la foto donde Alfredo está tocando con una guitarra que no era de él. Bueno, tocó, terminó el asunto y se empezaron los reconocimientos a las personas que estaban haciendo algo por Tupiza. En ese momento había un futbolista muy conocido. Le pusieron una medalla, no sé qué, le regalaron. En ese momento era el mejor futbolista de Bolivia. Y después llamaron a Domínguez. Y yo no sabía por qué lo llamaban, pero bueno, se fue y le regalaron una guitarra Rivas, que era la mejor guitarra de Bolivia en ese momento. Alfredo estaba emocionadísimo y cuando habló para agradecer, dijo que él se comprometía a llevar bien alto esa guitarra, lo más alto que él pudiera, porque eso lo comprometía. ¡Arrancando! El mundo se ha reservado un campito muy sagrado. El mundo se ha reservado un campito muy sagrado. Los genios de la tierra lo han modelado con cerros colorados a cada costado. ¡Bueno! La brisa se ha asociado con su alegre sonrisa, y la brisa se ha asociado con su alegre sonrisa, y el silbo del huichico ha colaborado para llamarle Tupiza, pueblito encantado. ¡Bueno! Entonces ahí estábamos con Tupiza, del álbum Algo Más de Alfredo Domínguez. Así pueden situar Tupiza en la mapa de América del Sur, porque Alfredo Domínguez fue un poco la figura de Tupiza. Y eso, porque es muy interesante de ver que hay tanta diferencia en la geografía de Bolivia, pero la gente que le gusta el folclore tiene que estar un poco experto en geografía, porque muchas veces un artista viene de un lugar, con su característica física también, yo creo que es importante, sus montes, su valle. Geografía y su cultura. Sí. Una cosita más, recibió una guitarra Rivas, pero la gente que son un poco adictos del programa pueden saber también que el charango de Violeta que componía Gracias a la Vida fue un Rivas también, entonces se puede notar que son buenos instrumentos. Vamos a seguir con el primer disco de Alfredo Domínguez. Cuando él llegó
a La Paz, tenía 24 años. Una buena proporción de sus composiciones más conocidas ya las había hecho. Por ejemplo, el solo de guitarra que se llama Por la Quebrada, porque Tupiza es una quebrada, es como un cañadón con ceros rojos. Y una canción a la que cantan anoche, cantaron Tupiza, el grupo cantó y dice, con ceros colorados a cada costado, es la letra del Alfredo. Y otras composiciones, de La Muerte del Indio, ya la tenía, y algunas composiciones así de solo guitarra, pero una cantidad de composiciones con letra y música, que él cantaba entre los amigos así, pero en público solamente hacía solos de guitarra, porque él consideraba que no tenía buena voz. El primer disco es, digamos, una cuestión a título personal, porque él en este grupo de amigos tupiceños encuentra que había sido a un profesor de escuela primaria de Tupiza, profesor de música, Adalberto Barrién, Adaco. Entonces, él era jubilado y lo veía al Alfredo un poco difícil la cosa, ¿no? Y le dice, pues tienes que sacar un disco. En esa época, convencer a la única disquera que había en La Paz, cuesta arriba, ¿no? Entonces, tienes que sacar, vamos a sacar. Y él da una parte del dinero y Alfredo la otra, y saca un disquito 45 revoluciones. Como era la época en que Alfredo no cantaba porque decidió que no tenía buena voz, trae una chiquita de Tupiza, Angélica Murillo, de 15 años, que canta La Leñera y Tupiza. Y en el otro lado, los dos solos de guitarra, Por la Quebrada y Alto Sur, de Alfredo. Para la tapa del disco decidieron llamarle Sello Chorolque, que es el único nevado de nuestra región. Ahí también la mina Chorolque. Y el dibujo es el Estrecho. Es un lugar donde hay la conjunción de dos ríos y uno pasa por esta parte, pero es un enfiladero así. Y hay un túnel también, hay un tren que pasa por ahí, el río que pasa por ahí. Alfredo pintó eso y era la tapa del disco. Y fue el primer disquito. Eso lo empezamos a repartir prácticamente porque no hubo ninguna ganancia sobre eso, porque lo que queríamos es que pasara. Y efectivamente, una vez estábamos volviendo con Alfredo, él había ganado un premio de dibujo en un concurso de dibujo-pintura que se hizo en Oruro, auspiciado por la Universidad Técnica de Oruro. Y Alfredo había ganado un primer premio, segundo premio, no me acuerdo. Pero nos volvimos juntos en la noche tomando el último bus. Y la radio Altiplano de La Paz cerraba su programa de medianoche con, no sé si era Alto Sur o era uno de los solos de guitarra. Estaba oscuro, el Alfredo y yo emocionados ahí escuchando la radio. Primera vez que escuchaban a Alfredo Domínguez en la disco, radio en Bolivia. Sí, emocionados.
simplemente genial. ¿Ah? Por la quebrada. Por la quebrada. Pero aquí no es del primer 45. Que ya no tenemos, pero que soñamos tener, pero viene del folclore. El primer álbum del trío, que es Alfredo Domínguez, Gilbert Fabre y Ernesto Cavour, un disco fenomenal. Y ya vamos a hablar de eso en lo que sigue. Un poco vamos a empezar con la Peña Naira, porque todo viene de ahí. Se inaugura la Galería de Arte y Artesanía Naira, que la abrieron Pepe Bayón y un señor Jorge Carrasco Núñez del Prado. Y esto le abría igual las mismas posibilidades, porque era una galería de arte, pero también se hacían al lado, se hacían conferencias, se hacían... Ya tenían una sala también. Y tenía una salita que fue la Peña Naira después. Entonces ahí Alfredo presentó, por ejemplo, una exposición, y para inaugurar la exposición, concierto, pequeño concierto. Eso ha debido ser el 65 y principios de 66 se abrió la Peña. Entonces, con la Peña cambia todo, pero todo. Digamos, las cosas que se pueden anotar antes es la relación con Jorge Sanginés, el cineasta, que él ya lo había contactado para hacer primero sus documentales, que hay varios documentales, y después Sangre de Cóndor, que viene después, al último, ¿no? Pero cuando empieza la Peña, Gilbert, que había conseguido solventar, porque no tenía un centavo, además, hay que ver todas las cuestiones de Gilbert para poder abrir la Peña, ¿no? Las sillas están construidas en la cárcel de La Paz por los reos, porque era lo más barato era imposible, ¿no? En fin, se abre la primera Peña, estamos ahí la primera noche, Gilbert en buen suizo, que a pesar de su pasaje por Chile no se había dado cuenta que Bolivia era todavía otra cosa más. Y decide que la primera noche, después de que todos los artistas iban a pasar, se iba a pasar el sombrero. Pero la gente nunca había visto eso y no sabían para qué era el sombrero. La gente metía la mano y se sacaba lo que el otro había puesto. ¿Pero cómo se conocieron entonces? Ahí, Gilbert abrió la Peña porque convenció a Pepe Bayón y a Carrasco de lo bueno que iba a ser la Peña, ¿no? De abrir una cosa así, y que además ellos iban a tener público que iba a mirar los cuadros, ¿no? Los fines de semana. Ellos muy convencidos, además Pepe era un ñato de izquierdas, pero con el corazón abierto a todas las cuestiones culturales. Pero para que hubieran los músicos, Gilbert preguntó, ¿quiénes son los músicos que se escuchan? Para ir a contactarlos, para que vinieran para esa primera noche. Y entre esos alguien le dijo Domínguez. Y es así que Domínguez y su amiguita Gladys aparecen ahí esa primera noche. Tú estuviste en la noche de la fundación de la Peña Sí. Naira. Esa noche fue un éxito.
excelente nuevamente. O sea, esta manera de tocar guitarra que tiene Domínguez es espectacular. Nos recuerda a Yupanqui, pero tiene algo especial. Pero eso se puede entender también porque escucharon mucho música de Argentina, porque la influencia de Yupanqui en la composición de la obra de Alfredo Domínguez es clara, porque en su principio también toca música de Atahualpa Yupanqui. Un camino que sigue de Yupanqui de manera muy clara, pero tiene su expresión propia. Y también una música que es muy gráfica, encontré lo que se da imagen en la cabeza cuando la escucha, es muy interesante. Pero tiene pues un padre, pero tiene una madre también, como un fe que se pone sur son berceau. Un hada. Un poco la Pachamama Violeta que va a dar un poco su benedicción a Alfredo. Vamos a saber más un poco del encuentro de este círculo paseño con la grande Violeta Parra. Resulta que Gilbert nos advierte que Violeta iba a venir. Él estaba casi por un año, yo pienso, de que la peña había, pero pues comenzado con un misil, ¿no? Así, pero increíble, ¿no? Funcionaba eso, formidable. Y nos advierte que iba a venir Violeta. Después de que nos había hablado todo el año de Violeta, pucha, nosotros teníamos una curiosidad de conocer Violeta. Madre mía, todas las historias de la familia Parra, la madre, el hermano Roberto, con el que Gilbert dice que se iba a hacer 15 días con su vitrola, con su tocadiscos bajo el brazo para escuchar el disco que había grabado, para que lo escucharan todo y además a jugar cartas, ¿no? Y a jugar por dinero y a tomar, claro. Y nos costaban unas historias de gente que perdía, que se iba con un tonel ahí porque no tenía nada más que ponerse. Cosas increíbles, ¿no? Nos contó una cueca que él vio bailar de dos ñatos que querían sacar la mugre y que se ponían el paletó, ¿sabes? Envuelto aquí y bailaban el paletó aquí para parar el golpe y el cuchillo aquí y que el uno al otro le abrió el vientre y todo el mundo salió rajando porque se venía la policía y el otro agarrando sus tripas aquí. Nos contaban, pero cosas increíbles de Gilbert durante un año. Y que iba Violeta que venía, nosotros estábamos esperándola, ¿no? Teníamos mucha curiosidad, además mucho respeto, porque Gilbert a través de todas las historias también nos transmitía el cariño y el respeto que tenía por Violeta, por el trabajo de Violeta. Y resulta que llega Violeta, llega la noche de la actuación, porque siempre se actuaba viernes y sábado en la noche. Entran los primeros músicos y después entra Violeta. Y Gilbert estaba muy preocupado de que la cosa funcione. Yo lo veía nervioso, poniendo todas las cosas en orden, de que no faltara nada, de que todo estuviera, además como le gustaba a Violeta. Y entonces la anuncian y de golpe hay una silbatina y que no paraba. Violeta estaba parada ahí al centro. Fuera de aquí, chilena, que no queremos el mar, no te queremos a vos. Horrible. Y no había cuándo separar el asunto. El presentador entraba, salía, Gilbert se hacía así, todos nosotros sufriendo, porque sabíamos que Gilbert estaba sufriendo ahí. Violeta al medio, como si lo hubieran plantado con un clavo ahí, no se movía. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Y todos estábamos ahí en un hilo así, y al final la gente se empieza a calmar. Violeta hace una seña así, y le traen un tarro de esos donde se vende manteca, que le faltaba una parte, ¿sí? Y con su tarro ahí ella dice, yo humildemente quiero ofrecerles algo y quiero recordarles, ustedes bolivianos, yo chilena tenemos algo en común, y es que somos enemigos del norte y que no estamos de acuerdo con lo que los gringos nos vienen a hacer. Y de golpe la gente se pone a aplaudir. Y aprovecha ese rato Violeta que se sienta, tenía una faldita así, ¿no? Y se sienta, abre las piernas así, se pone el tarro al medio, inmediatamente le empieza con el asunto, con las coplas ahí, y empieza a golpear así, y termina eso y la gente, porque el contenido de lo que decía te tocaba el corazón, ¿no? Te llegaba. Y ella empieza a explicar y dice, este tarro de día sirve a la gente pobre en Santiago para hacer la comida para la familia y de noche sirve de único instrumento para cantar.
y empieza a cantarlo, el canto a lo profano, el canto a lo divino, eso. Y empieza a explicarnos todo eso, pero nosotros nunca habíamos oído eso, ¿te imaginas? Pues ahí encantadísimos, ¿no? Y después le pasan la guitarra y ahí empieza la cuestión, ¿no? Nos quedamos completamente. No, después la gente no quería que se fuera, ¿no? ¿Tocó una noche, varias noches? Tocó las 2 noches, viernes y sábado. No, pero esa primera noche fue algo increíble. Nunca en mi vida he visto un público darse la vuelta de esa manera. Nunca. Bueno, entonces ahí estamos con un tema de Violeta Parra, Sí. que según yo sé se llama La Camanchaca, es la versión de Violeta Parra, pero aquí se llama diferente. Se llama Cerca del Cielo, es en el folclore 2 del trío donc, de Domínguez, Favre y Cavour. Y también se dice que la música de una película, pero también hay que saber que son arreglos de Alfredo Domínguez. Entonces acá una pieza de Violeta Parra con arreglos de Alfredo Domínguez. Entonces, Sí, para la película Misión Cerca del Cielo. Misión Cerca del Cielo, y es el tema que se llama acá Cerca del Cielo. Pero todavía quedamos con Violeta Parra en su llegada en Bolivia y vamos a saber más de la relación directa entre Violeta y Alfredo Domínguez. Aparte de esta función, dentro de tu vida y tu vida con Alfredo, esta visita de Violeta Parra es importante, o sea, como cuando recibió la guitarra Rivas. Nos cambió la vida. Nos cambió la vida en el sentido de que nadie hubiera podido ser tan convincente, tal vez Líber, en el sentido de que lo convenció de que no hiciera fútbol, porque llegó con la idea de hacer fútbol a La Paz. Después lo convenció para que se dedicara a su guitarra. Violeta lo convenció de que cantara, porque Gilbert estaba grabando un disco con los Jairas y no tenía mucho tiempo. Entonces nos pidió que fuéramos a visitarla. Y nosotros fuimos a visitarla, Alfredo llevó su guitarra y estuvimos charlando con ella un poco así. Y no se habló mucho finalmente, se hablaba lo necesario porque Alfredo no era un gran charlador, ¿sabes? Era más bien un poco introvertido. Entonces agarró su guitarra, le empezó a tocar y ella le preguntó y le dijo, pero vos solamente tienes solo guitarra. No, le digo yo también, y se lo cantó para ella. Pero ¿por qué no cantaste anoche o algo así? Que ella dijo, ¿no? Es que no tengo buena voz. Ella entonces le dijo, pero nadie va a sentir las palabras que tú dices, nadie las va a sentir como tú y nadie las va a decir como tú las sientes. Definitivo. Y fue radical así en ese sentido, Sí. que Alfredo al día siguiente empezó a cantar sus canciones. Sí, porque el trío que estaba empezando por ahí, no hubo excitación, porque antes de que se grabara el primer folclore, Alfredo ya había empezado a cantar en La Peña. No, pero fue definitivo, así, de un día para el otro. No le debemos mucho a Violeta. Fue la primera y última vez que tú la viste. Sí.
no la vi más. Lastimosamente tenía que venir para Carnaval, la esperábamos. Carnaval en febrero, Febrero. en 1967. El año que ella se suicidó la esperábamos y no llegaba. Era ese sábado probablemente, porque después la peña se cerraba por el carnaval y la noticia ya había llegado a La Paz y venía gente que le decía a Pepe, le decían la noticia y Pepe no se animaba a decírselo a Gilbert y dijo que era mejor que pasara la peña. Entonces se tocó esa noche en la peña, que era la última de la semana, ya debió ser un sábado. Se tocó esa noche y todos se fueron corriendo y nos dejaron con Gilbert. Y nosotros fuimos los encargados, porque tú eres el mejor amigo de Gilbert. Esa fue la cuestión, la idea de Pepe. Y Gilbert se agarraba así, ¿sabes?, a puñete con la pared y se daba la cabeza contra la pared, porque él le había comprado el famoso... La pistola. Entonces Gilbert decía, y yo le he comprado esto, y yo se lo he comprado esto. Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. Las mariposas alegres al ver al lindo angelito alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? Porque se cae su cuerpo como una fruta madura. Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionero en una tumba. Toño, no te pregunto de qué tema se trata porque... Lo conocen. Todo el mundo lo conoce, El Ring del Angelito de Violeta Parra, interpretado aquí por el trío. Por el trío, sí. Y canta... Por Alfredo Domínguez. Entonces ya estamos. Y también hay que ver que fue el consejo de Violeta, decía, ya, ¿quién mejor que tú puede cantar tu propia canción? Que un consejo que suena muy Violeta, ¿no? Sí. Sí, seguimos con el trío porque también hay que explicar un poco este encuentro entre los tres para saber un poco forma genial que van a tener tres músicos para crear y hacer música especial, que no es folclore tradicional, pero neofolclore, como lo llaman. Existe el trío bastante rápido. Si pensamos que la peña empezó en marzo del 66, inmediatamente hay una complicidad increíble. Hay esto que conté hace rato, que Alfredo temía que la gente se aburriera, ¿sabes? Solo de guitarra. Bueno, la gente puede 1 o 2, pero 10... la gente no tenía costumbre de ir a conciertos de solo de guitarra para música folclórica. Entonces él temía y había estado en 2 o 3 peñas, se presentaba como solista de guitarra. Y entonces decidió que como, bueno, mucha gente volvía porque le gustaba, ¿no? Y él había pensado que se iban a aburrir. Entonces no fue. Y ahí fue que Gilbert me encontró en la calle y me dijo, ¿y por qué no viene Alfredo? Y yo procuré explicarle, decirle esta cosa, ¿no? Que él había estado ya y que pensaba que, bueno, ya había hecho su parte por un lado y por otro lado que no quería aburrir a la gente. Pero Gilbert en su lengua atravesada de chileno,
popular que no, yo no le podía entender. Yo francamente de esa vez he debido entender el 10%. Yo le dije, habla con el Alfredo, habla y dile, pero él es bueno, Alfredo es buenísimo, Alfredo tiene mucha calidad, Alfredo tiene que venir. Eso es lo que yo le comprendí. Entonces yo le dije, habla con Alfredo porque Alfredo no va por esta cosa. Y pues lo convenció. Y se hizo una relación tan cómplice entre los dos que lo primero que hicieron fue que, porque Gilbert lo primero que había hecho era formar su grupito de música. Entonces decidieron que hacían un dúo. Gilbert tocaba solamente la quena y Alfredo la acompañaba en guitarra. Y después Cabur engranó en el asunto y se formó el trío, bastante rápido. ¡Buena, Rico! Genial nuevamente, pero esta es una composición de Alfredo Domínguez, La Pastora. Sí. Es uno de sus grandes clásicos, el más Pues conocido el también. más conocido, sí. Pero que no es tan tradicional también, ¿eh? Que es muy neofolclore, tiene algo de, feo la palabra, pero jazz, pero no sé si... Sí, o casi rockero, o sea, tiene una cosa rara, así, que no se encuentra en otros grupos. Este trío es una cosa que rompe todo, o sea, todos los niveles de la música andina, o sea, lo lleva, pero muy, muy lejos. Sí, y sí. la calidad de Gilbert ahí tocando la quena también, esos glissandos que hace, que son tremendos, esperando así como... También son tres personalidades muy distintas, porque, como lo decía Gladys, Alfredo es muy humilde, tranquilo, razonable también, y que Cabur es más un poco loquito, yo creo que podemos decir, como en la manera de tocar, de todo, y puis Gilbert también, que es un personaje muy interesante, entonces son tres personalidades que también que se encuentran y que hace, esta música tiene un carácter muy especial. Y ahora vamos a saber un poco cómo funciona el grupo Los Rairas, en el cual adentro hay Gilbert Favre,
en este caso Julio Godoy y Edgar Joffre. Y también porque Alfredo Domínguez nunca va a integrar el grupo. El ver Europa y un poco más sobre la música que registraron también con el tío. No puedo decir la fecha exacta, pero fue Pero más o bastante. menos, o sea, el trío avanza paralelamente a los Jairas. Claro. O sea, cuando tú estás diciendo eso, estamos diciendo, o sea, Cabú entra en el trío y Sí. se forma el trío en el momento que Joffre entra a los Jairas. Sí. Más o menos. Sí. Tal vez justo un poquito después de la entrada de Joffre, Ya. porque ocurre un asunto que Joffre, bueno, lo vimos después, ¿no? Lo vimos después en su actitud, que empieza a funcionar los Jairas con su nuevo cantor y hay una muy buena relación entre Joffre y Gilbert también. Joffre invitaba a su casa a Gilbert y cuando Gilbert empieza a tocar con Alfredo, Joffre se torna agresivo con Alfredo y dice que eso no puede ser y actúa como si Gilbert hubiera sido alguien de su propiedad. Eso nunca va a dar resultado y se rompe la relación. Nunca más Joffre y Alfredo van a hablarse. Y eso era mucho antes de que viajemos a Europa. Eso era porque Alfredo no quiso tampoco nunca volverse parte de los Jairas. Por cuestiones de economía, de facilidad, de publicidad, Gilbert quiso convencerlo muchas veces que al interior de los Jairas pudieran existir el trío y los Jairas. Pero Alfredo nunca aceptó la idea de hacer parte de los Jairas. Que o eran los Domínguez y los Jairas, o los Jairas y Domínguez, pero Domínguez tenía que estar separado. Entonces tú hablaste del viaje a Europa. En este momento, o sea, el viaje a Europa es comienzo de los años 70. No, viajamos exactamente el 14 de septiembre de 1969. Está todo pasando en Bolivia. Sí. O sea, está con la peña, o sea, hay como un neofolclor boliviano Sí, sí, que está aprendiendo. sí. Se están grabando muchos discos. Tal vez los mejores discos de Alfredo estén grabados en ese momento en Bolivia. O sea, estamos Folklore 1, Folklore 2. Juan Cutipa. Juan Cutipa. ¿Por qué deciden irse a Europa? ¿Por qué abandonar Bolivia? Bueno, es decir, que no era abandonar Bolivia. Nunca partimos con la idea de abandonar Bolivia. Había terminado la guerrilla del 67. Ese año 68, como te digo, fue lleno las películas. Alfredo estuvo en Misión cerca del cielo. El trío fue solicitado para actuar primero como músicos. Había un famoso actor, director de ¿qué se llamaba? Famosísimo, ahorita no me acuerdo el nombre, que llegó a Bolivia con un equipo argentino a rodar esa película, ¿no? Y la rodaron en una mina cerca de La Paz, una mina a 5.000 metros, ¿no? Era la historia de un nazi. Y resultó que Alfredo y Gilbert y Cabure estaban como actores ahí. Había una emponchada de guitarra también ahí. Alfredo se reía porque habían preparado la guitarra para que él se la emponchara fácilmente, tal gringo y no sé qué. Alfredo nunca la vio esta película porque nosotros nos vinimos aquí, la película tardó mucho en terminarse y yo la he visto hace 2 años. Encontré al hijo que me regaló un DVD. La copia es malísima, ¿no? Pésima la copia, pero bueno, finalmente la vi, la película, pero Alfredo no la vio nunca.
Entonces, ¿de qué película hablamos? ¿Cuál es el director y cómo se llama el tema? Se trata de la película Mina Alaska. Es dirigida por Jorge Ruiz Calvimonte. Jorge Ruiz Calvimonte. La música es de Alberto Villalpando. Alberto Villalpando. Porque en la composición de este señor fue interpretado por el tío. Y que está el tema de la mina. Y entonces vamos a adelantar mucho sobre el tiempo porque después los Raeras y Alfredo Domínguez se fueron en Europa, el grupo de los Raeras se separó, vivieron Alfredo Domínguez, Gladys y sus hijos en Suiza, pero se pasa algo de muy grave por Alfredo, es que tenía esta enfermedad que se llama Chagas, porque viene de la región de Chagas, creo que es una pulga que te picó o que te transmitió una enfermedad, pero esta enfermedad no tiene remedio, no tiene tratamiento, de lo que he leído. Y parece que es muy común en América del Sur, lo que no sabía, como hay 8 millones de personas que tienen esta enfermedad. Yo no lo sabía y lo descubrí, pero es muy grave porque él se murió de eso muy joven, a los 40 años, 81. En 81, sí. Haciendo un partido de fútbol, tiene un ataque y después de la noche misma estaba muerto. Y eso crea una situación muy difícil por Gladys porque tenía 2 hijos, estaba con Alfredo en Suiza, no tiene familia acá y tenía la pregunta de qué hacer con Alfredo, si tiene que volver en Bolivia. Y vamos a entrar en una parte muy íntima de la vida de Gladys y Alfredo, pero creo también que hay que conocer esta parte porque hace parte de la vida y muerte de Alfredo Domínguez. Había muchos amigos que se juntaron cuando falleció Alfredo y me dijeron, ¿cómo se hace en Bolivia? ¿Se entierra o se incinera? Yo dije, se entierra. Muy bien, lo vas a enterrar en Bolivia. Y vino Remy Montabón, este señor por el que vinimos a Europa, ¿no? Y él me dijo, pero eso va a costar carísimo. ¿Por qué no te quedas con esa plata? ¿Cómo vas a sobrevivir o aquí o allí? Yo le dije, no, es que yo pensaba en los padres. Los padres de Alfredo estaban vivos y el padre estaba ciego, muy viejos los dos. ¿Cómo esos padres se iban a quedar con el hijo evaporado ahí? Claro que yo pasé todo un viacrucis, ¿no?, con esa historia, porque aquí, en Suiza, lo velamos, se hizo un entierro, porque no fue un entierro, lo llevaron a la cámara fría solamente. Después se decidió que sí, que se lo llevaba a Bolivia. Entonces tuvieron que preparar el cuerpo porque ya no se lo pudo preparar como se hubiera tenido que prepararlo desde el primer momento. El transporte solamente en esa época, mira, en 1980 en enero costó 9.000 francos suizos. Una pequeña fortuna para nosotros, para esa época nunca hubiéramos podido pagar eso. Todos los artistas decidieron hacer una función, pero se prestaron plata, uno de ellos prestó plata y con esa plata se pagó el transporte y el espectáculo se lo dio 3 meses después, pero mientras tanto se había podido hacer la publicidad, todo, y se alcanzó a pagar. Llegamos a La Paz y la Peña Naira, entonces se lo llevó, llegamos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, directamente a la Peña Naira y se lo veló allí 2 días. Después en tren, mucha gente tomó el tren solamente para acompañar al cuerpo. Cuando estábamos por Oruro, ¿sabes? De noche yo iba con mis papás, en una parte de la familia y todo eso. Y llegamos a Oruro porque Alfredo iba en un vagón solo ahí, el cajón. Y vienen corriendo y me dicen, señora, se lo están bajando Alfredo. Ah, yo corriendo. Yo me había pasado no sé cuántas noches sin dormir porque desde el momento que falleció hasta que tomamos el avión, pasó una semana. Con todos estos funerales, funeral sobre funeral, ya te imaginas cómo estaba yo. Estaba que hacía 10 días que no comía nada. Entonces salgo corriendo, pero ¿qué les ocurre? Y de golpe hay una cosa así que ocurre, que ya no es tu marido, ¿sabes? Como que la gente... Y lo mismo ocurrió en Ginebra, lo mismo ocurrió después en la Peña Naira. Todo el mundo se pone a decidir por cosas así. Entonces fui corriendo, pero dígale, señora, dígale. Pero tampoco, yo me doy cuenta, la gente se apropia, ¿no? Les corresponde a algo, es algo para ellos, ¿no? Lo habían sacado y lo habían puesto sobre una base ahí y le estaban haciendo un homenaje. La gente llorando ahí y poniéndole esto y diciéndole cosas y todo eso, hasta que bueno, el tren se retrasó no sé cuánto tiempo ahí y después lo volvieron a poner y nos fuimos hasta Tupiza, ¿no? Y en Tupiza, no te cuento, en Tupiza
me dio pánico, porque mis hijos se asustaron. La gente nos avasallaba. Y después se lo llevaron a la casa de Alfredo con los papás que habían preparado un lugar para hacer... Porque hubo 3 velorios, que cada uno duró sus 48 horas, ¿no? Me quedé en todo y por todo una semana en Bolivia, volví directo al colegio. Entonces, por eso te digo, yo no tuve tiempo de llorar. El entierro de Alfredo Domínguez en su tierra natal, Tupiza, ha corrido por su gente, su pueblo. En el principio al fin fuimos de Tupiza, llegamos de vuelta a Tupiza, pero un recorrido increíble, un artista enorme encontré. Porque también es un mezcla súper interesante yo encontré yo, porque tiene algo de música popular, algo de música culta, porque realmente va más allá que del folclore, del popular clásico. Y también algo de español, algo de indígena. Encontré que realmente como tienen un lugar muy humilde, tienen una búsqueda, algo de muy profundo y sensible, encontré como persona. Yo realmente me involucro mucho en su personalidad y me tocó mucho. Bueno, entonces no nos queda más que agradecerte y agradecer a Gladys Cortés también por su testimonio tremendo y la gentileza y toda la buena onda que tuvimos en ese momento. O sea, fue un encuentro que yo recuerdo hace un poquito más de un año, que fue para mí súper grande y un encuentro muy potente también, sabiendo que yo soy chileno y que ella es boliviana y que vemos, o sea, todas las mezclas que pueden existir entre nuestros pueblos y que me parece una cosa muy importante. Chile le debe mucho a Bolivia y no solo una cuestión territorial y geográfica, sino también una cosa cultural. La cultura chilena está muy impregnada de la cultura boliviana y el programa que nosotros hacemos
perspectiva a través de la nueva canción chilena no existiría si no fuera a través de la influencia de esta gente como Alfredo Domínguez, como Ernesto Cabúo, como Gilbert Fabre y como un montón de gente anónima que participó en esta historia, que hace que la música latinoamericana no es una música de un solo lugar, sino una música que al final trasciende las fronteras